Hola a todos, hoy les traigo la historia de Legacy of Kain Soul Reaver. La Soul Reaver, segadora de almas en la versión en español, es un arma que aparece en la serie de juegos Legacy of Kain. Es un tipo de espada flamberge, de 127 centímetros de longitud, de hoja ancha serpentina, forjada con materiales desconocidos, presumiblemente carbón, hierro y huesos. La habilidad especial de esta espada es la de absorber el alma de sus víctimas, y su poder solo puede ser repelido por un artefacto conocido como la piedra nexo. Su rol a través de los juegos es bastante significativo, siendo más que solo una simple arma para Kain o Raziel. El origen. La Reaver fue forjada en el pasado de Nosgoth, por el vampiro vorador cuando aún era humano, en algún momento del final de la guerra entre los antiguos vampiros y los Ilde. Dotada por los oscuros poderes de los antiguos vampiros, la Reaver poseía la habilidad de drenar la sangre de sus víctimas, por lo que la espada era conocida como la Blood Reaver. Luego del final de la guerra y la creación de los pilares, la Reaver fue dejada bajo la protección de Janos Audron. Muchos siglos después, los Sarafán dieron muerte a Janos y robaron la espada. Raziel, que había regresado en el tiempo hasta esa época, deseoso de vengar la muerte del antiguo, reclama la Reaver para sí y da muerte a los Sarafán, incluyéndose sí mismo, el Raziel humano. Esto causa una paradoja temporal, obligando a la Reaver a consumir a Raziel, transformándose en la espada devoradora de almas, la Soul Reaver. La paradoja de la espada. 450 años después, la Soul Reaver es dada al joven rey William el Justo por Moebius, el tejedor del tiempo. Se ignora si durante todo este tiempo la espada estuvo en poder de Moebius, ya que no se han dado pistas al respecto. Debido a que el espíritu de Raziel estaba corrupto, al entrar en contacto con la Soul Reaver, el joven William se fue corrompiendo hasta convertirse en el tiránico Némesis, un megalómano que quería unir todo Nosgoth bajo su reinado del terror. Se ignora cómo, 50 años después, la Soul Reaver aparece en la Catedral del Averno, siendo encontrada por el joven Kain, quien llevaba a cabo su cruzada para matar a cada hechicero del Círculo de los Nueve y restablecer el orden de Nosgoth. Desde ese momento, el arma permanecería en manos de Kain hasta su destrucción. Durante su travesía, Kain, quien se había unido al ejército de la última esperanza del rey Otmar, se ve obligado a usar un artefacto de flujo temporal que había encontrado también en la Catedral del Averno, debido a la inminente derrota de su bando ante las hordas de Némesis, durante la guerra de la última resistencia. El artefacto lo envía 50 años hacia el pasado, donde Kain decide matar a William y evitar que éste se transforme en Némesis. Tanto Kain como William portaban una Soul Reaver, la Soul Reaver del presente y la Soul Reaver del futuro que portaba Kain, lo que causa nuevamente una paradoja temporal, obligando a la Soul Reaver de William a romperse en dos partes, lo que determinó la muerte del joven rey. Luego de terminar su misión, Kain usa el artefacto para volver a su época, ignorando que sus acciones habían cambiado el curso de la historia. Los pedazos de la Reaver son dejados en la tumba de William, ubicada en la antigua fortaleza de los Sarafán, ahora el cuartel general de Moebius. 20 años después, Raziel, quien venía del futuro distante de Nosgoth, repararía la espada inconscientemente, al hacer que la espada espectral y la Soul Reaver entrarán en contacto. Es de suponerse que la espada sería llevada después de esto a la Catedral del Averno por Moebius, donde 30 años después sería encontrada por el joven Kain. El círculo se rompe. El destino final de la espada estaría determinado por una tercera paradoja temporal. Durante el primer enfrentamiento entre el viejo Kain y el Raziel espectral, miles de años después de la caída de los pilares, la espada fue destruida cuando Kain intentó usarla para matar a Raziel. Raziel entonces se fusiona con el espíritu de la espada, liberado de esta luego de su destrucción. Ahora, la Soul Reaver serviría como una espada espectral, fusionada a la esencia de Raziel. Durante su viaje en el tiempo en el pasado de Nosgoth, y luego de reparar la Soul Reaver rota del pasado, Raziel se va enterando poco a poco de los orígenes de la Reaver y decide viajar hasta el pasado, en busca de Janos Audron para así poder obtener respuesta a sus dudas. Allí, ve como los Sarafán asesinan al viejo vampiro, y se decide a destruirlos, causando nuevamente el loop temporal al que estaba atado su destino ser absorbido por la espada y cerrar aquel círculo infinito. Es justo en ese momento en el que Kain, aprovechando la paradoja temporal, decide intervenir, en un último intento por recobrar su auténtico destino, recobrar su rol como el vástago del equilibrio, retirando la espada del cuerpo de Raziel. Este hecho causa que la corriente del destino se desborde, cambiando la historia por completo y posponiendo el inevitable destino de Raziel, el arma del vástago del equilibrio.
Mientras Cain se queda con la Reaver en su estado original, un arma que drena la sangre, Raziel, 500 años en el futuro, va absorbiendo las esencias de los guardianes originales de los pilares, incrementando los poderes de su espada espectral. Durante la lucha con Cain, cuando este viaja hacia el futuro, la espada intenta absorber nuevamente a Raziel, quien malinterpreta esto y creyendo que las intenciones de Cain eran encerrarlo en aquella arma, le arranca el corazón a su creador, y lo arroja a la dimensión de los demonios. Luego de entender su verdadero rol como el campeón de los vampiros y los Ilden por igual, y haber purificado la espada espectral al absorber el espíritu de Ariel, convirtiéndola en la espiritual Reaver, Raziel se arrepiente de haber destruido a Cain, pero es muy tarde. Tanto él como un resucitado Janos, observan atónitos la destrucción de los pilares. Janos es poseído por el amo de los Ilden, y enfrenta a Raziel. Raziel decide no matarlo, oportunidad que aprovecha el poseído vampiro para derrotarlo. En el mundo espectral, Raziel, al ver que la espiritual Reaver posee la habilidad de purificar la corrupción de los guardianes, decide hacer su último sacrificio poseyendo el cadáver de Moebius asesinado por segunda vez por Cain, y se deja atravesar por la Reaver física. Cain intenta evitarlo, pero Raziel se lo impide. Ese es su destino, purificar al vástago del equilibrio y volverse su ar. Purificado de la corrupción de Nuprator y armado con una Azul Reaver 3 veces más poderosa, Cain logra derrotar al dios antiguo y deja las ruinas de la ciudadela vampírica, con una pequeña esperanza de salvarnos God por el sacrificio de Raziel. Después de haber derrotado al dios antiguo y de ver los pilares destruidos, Cain va a la catedral del Averno y deja a la segadora de almas para que unos años más tarde el Cain joven la recoja y la reclame como suya, y así termina el círculo infinito de la segadora de almas. Raziel, el personaje principal de esta historia, es un vampiro y el primer lugarteniente de Cain, el líder de los clanes vampíricos. Cada 4 años, aproximadamente, los vampiros evolucionan desarrollando un poder especial. Pero cuando Raziel, el primero de los lugartenientes de Cain, reveló su última evolución, un par de alas de murciélago, Cain respondió con un acto colérico y arranca los huesos de las alas de Raziel y lo arroja, con la ayuda de sus hermanos, al abismo. Raziel despierta, varios siglos después y habiendo cambiado totalmente, en el inframundo ante un dios de Nosgoth, llamado a veces Rueda de la Vida, que lo incita a tomar venganza contra Cain y sus hermanos por la actitud que tuvieron con él, cumpliendo con su destino como espectro segador de almas, y con la capacidad de adquirir las habilidades de aquel al que consuma su alma, además de poder alternar, mediante portales, entre el inframundo y el mundo de los vivos, el material. Durante el transcurso del juego, Raziel descubre que él y sus hermanos, antes de ser profanados y convertidos en vampiros, eran los Sarafan, una legión de guerreros sacerdotes que luchaban contra los impuros, especialmente los vampiros. Raziel era un miembro de alto rango en esta orden y mató personalmente a Janos Auderon, último representante de la antigua raza de vampiros original referida como los antiguos o los antiguos vampiros. Turel, Duma, Ra, Cepón y Merchia eran generales junto a Raziel durante su cruzada. En un acto de irónica blasfemia, Cain engendró a Raziel, Turel, Duma, Ra, Cepón y Merchia como sus hijos vampiros. A medida que el juego avanza, Raziel vence a sus hermanos y absorbe sus cualidades especiales. Al final del juego, tratando de vengarse de Cain, Raziel es transportado a otra dimensión, dando inicio a Legacy of Kain Soul Reaver 2, continuando la historia, para seguir descifrando los misterios de Nosgoth.